Le saluda Juan José. Yo me dediqué muchos años a ser transportista. Trabajaba en mi tráiler desde los 80 y me retiré en el 2005. Pero todos esos años siendo camionero me dejaron miles de experiencias. Algunas más terroríficas que otras, pero esta que vengo a contarles fue la más trágica de todas. Aún recuerdo muy bien aquella noche, allá en el 95. Yo venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre veníamos juntos en mi tráiler, pues siempre los viajes que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos días manejando, y él me ayudaba a manejar para que yo pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevábamos 2 días de viaje. Llegaríamos a nuestro destino por la mañana. Veníamos en la carretera a Guadalajara-Colima, donde sería nuestro destino final. Los dos veníamos platicando y yo era el que venía manejando. Mi amigo me hacía plática para que no me quedara dormido. Era eso de las 3 de la mañana, cuando de pronto vimos a alguien a las orillas de la carretera. Iba caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche, caminando en medio de la nada. No podíamos ver si era hombre o mujer porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Él me preguntó que si debíamos pararnos para ofrecerle un aventón. Yo le dije, está bien. Comencé a disminuir la velocidad y poco a poco me fui orillando. Ya estábamos a muy poca distancia de lo que creíamos que era una persona. Cuando nos paramos justo a su lado, mi amigo le preguntó que si no quería un aventón, pero la persona continuaba caminando, sin voltear sin siquiera a vernos. Sabíamos que era mujer porque de su capa por la parte de enfrente le salía su cabello, aunque no podíamos verle la cara. Al no tener respuesta de aquella mujer, mi amigo volvió a insistir diciéndole, ¿te podemos ayudar en algo? Pero de nuevo no obtuvimos respuesta. Mi amigo cometió el peor error de su vida, pues al no obtener respuesta ni conseguir que siquiera nos volteara a ver, le dijo, «Frégate pues». En eso, aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, pero no era una mujer. Aquello era un esqueleto, una calavera sin ojos. Solo era hueso sin carne. Mi amigo pegó un grito escalofriante, mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente dirigida hacia él. Yo me quedé en un estado de shock como por 10 segundos y, cuando razoné, pisé el acelerador y arranqué el camión a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando, aterrado. Yo también lo estaba, pero yo no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido de mi boca, de lo paralizado que me encontraba aún. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Por fin amaneció y nosotros llegamos a nuestro lugar de destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco, para reponernos de aquel susto tan grande, pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabíamos qué fue esa cosa, en medio de la nada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada, pues no quería preocuparla. Recuerdo que al despedirse de ella le dijo, «Ya quiero que sea mañana, y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa, contigo y con el niño». Después de eso nos fuimos a dormir. En la mañana, muy temprano, agarramos carretera de nuevo. Ahora mi amigo venía manejando y yo venía en el copiloto. Todo iba muy bien, hasta que de pronto otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario y provocó el peor choque que sufrí en toda mi vida. Mi amigo, mi compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. A mí no me pasó nada, ni al conductor del otro camión. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Yo empecé a gritar por ayuda, hasta que por fin llegaron los paramédicos y ambulancias, pero ya nada pudieron hacer por él. Pero hubo algo más que me perturbó. Me di cuenta que cuando me bajaron del camión y me estaban dando asistencia médica en la ambulancia,
noté que estábamos en el mismo lugar, donde hacía 2 noches se nos había aparecido aquel esqueleto. Ahí comprendí que eso que se nos había aparecido era la muerte que se había llevado a mi amigo por faltarle el respeto esa noche. Yo me desmayé y no supe de mí hasta que desperté y ya estaba en mi ciudad. No supe cómo llegué ahí. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho, en donde perdí a mi buen amigo. Seguí siendo camionero tiempo después, pues era algo que me apasionaba y sinceramente daba buen dinero también. Pero siempre respetando todo eso que no es de nuestro mundo. También muchas veces pude ver almas en pena, que después se desvanecían en la nada en la carretera, pero ya nunca me detuve para averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguía mi camino. Así fue como duré 10 años más en ese trabajo. Pero en fin, esta fue mi triste historia. Un abrazo para todos.